Buenos días, mis amados hermanos. Hacemos una oración. Padre, gracias por este día. Gracias porque vamos a tratar este versículo tan importante. Permite que sea de bendición y que lo podamos entender, lo podamos aplicar y podamos hacer lo que dice. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Este es un verso que se repite mucho. Incluso personas que no son creyentes, es muy posible que lo hayan escuchado. Pero nosotros lo vamos a explicar de una manera que ustedes lo puedan entender y puedan entender no simplemente lo que dice, sino lo que quiere decir y lo que aplica a cada uno de nosotros. Y quizás en vez de ver este verso como una carga, lo vamos a ver como un alivio, porque lo vamos a entender y vamos a ver que realmente el Espíritu Santo de Dios, que fue quien reveló esto al escritor, al apóstol Pablo, fue eso lo que quiso decir. De modo que si alguno está en Cristo, lo primero es que vamos a mirar que venir a Cristo es algo voluntario, aunque soberanamente, porque Dios es soberano. Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo quién era de ser salvo, pero eso es un asunto soberano de Dios. A nosotros nos dio una responsabilidad básica, principal, y es que nos dio la libertad de nosotros elegir qué y cuándo. O sea, usted decide a qué hora se acuesta y decide a qué hora se levanta. Usted decide qué cocinar y decide qué comer también. Usted decide a qué hora se baña y decide también a qué hora sale de la casa, la mayoría de veces. Eso quiere decir que Dios nos ha permitido a nosotros tomar nuestras propias decisiones. De esa manera usted decide un día escuchar una programación, ya sea en la página de Facebook, ya sea en su manera de que usted tenga de enterarse, de ir a la iglesia, y usted cuando escucha un mensaje, usted decide si lo toma o si lo sigue escuchando igual y sigue tomando la misma reacción, y Dios le permite todo ese tiempo, y Dios nos da muchísimo tiempo para que nosotros tomemos la decisión de hacer las cosas que debemos hacer. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, y mire qué precioso, el deseo de Dios es que no sean algunos. El deseo de Dios es que pudiéramos decir, de modo que todos estamos en Cristo, o todos estaremos en Cristo. Porque recuerden que el plan de salvación de Dios no fue para algunos. El plan de salvación de Dios fue para todo el mundo. Pero Él anuncia y dice, nueva criatura es. Esto sí es interesante. Inmediatamente se llega a Cristo y toma esta comparación como una criatura, un niño recién nacido. Es decir, esto nos pone en la mente a nosotros que la vida cristiana es un largo proceso, es un largo caminar. Usted llegó a Cristo y este es el primer paso, es decir, es como cuando una mujer está embarazada, nace la criatura. Este es el primer paso, nació. Pero aquí vienen los compromisos y las responsabilidades. Imagínese usted, si usted es hembra y ha tenido niños. Usted recuerda cuántas veces tenía que levantarse, despertarse, a darle el seno, a cambiarle pamper, a cuidarlo, a arroparlo si tenía frío, ponerle el abanico si tenía calor, todas esas cosas. Eso quiere decir que nosotros empezamos la vida cristiana de la misma manera, con todas las necesidades, porque lo que pasa es que cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos junto con aceptar al Señor, el Espíritu Santo de Dios y un cuerpo espiritual dentro de este cuerpo carnal. Y eso pareciera difícil de entender, pero no es así. Entonces, ese niño que empieza a formarse dentro de nosotros es un niño que va a requerir todo el cuidado habido y por haber, igual que si fuera un niño físico que nace, su leche apropiada a su edad, a su comida preparada de la manera que se le debe preparar todo. Asimismo, cuando usted se convierte, usted necesita justamente lo mismo. Y si se vuelan los procesos, usted sabe que usted va a crecer deforme. No quisiera decir que hay muchos deformes
en nuestros alrededores, pero si se revisa el proceso se va a dar cuenta que sí hay deformes porque no hemos seguido el proceso. La vida cristiana es un proceso. Dice, las cosas viejas pasaron. Quiere decir que eso no es mágico, eso no es una varita de la lamparita de Aladino que la toca y la apaga, la toca y la prende. No, es que va a comenzar poco a poco. Hay personas que están luchando día a día con cosas que quieren dejar y no pueden. Y ciertamente no pueden, pero sabe que ponla y déjala en la mano de Dios y haz tu parte y Dios hará la de él. Vamos a hablar en algún momento de las disciplinas espirituales. Un tema bien interesante. Cómo nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos, a disciplinarnos nosotros mismos para permitir que Dios haga la obra que Él tiene y debe y quiere hacer en nosotros. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios va a cumplir la obra que comenzó en ti. No te desesperes. Y tú que no has comenzado, comienza, no tengas temor, comienza la nueva vida, nace de nuevo, entregando tu vida al Señor, pidiendo perdón por tu pecado. Comencemos el camino, te ayudaremos a caminar, te ayudaremos a crecer, te ayudaremos a llegar. Dios te bendiga en este día.